Bueno, continuamos con las diferentes videoconferencias, notas a través de la tecnología. Bueno, en este caso estamos en comunicación con Verónica Aymar. Ustedes la conocen. Es una postilla complicada la nota porque, bueno, a su vez es mi hermana, así que, bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Bueno, Verónica actualmente está dentro de provincia de Buenos Aires, allí en Pilar, en el Hospital Austral. Y bueno, seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de esta situación de avance constante, de la problemática y la incertidumbre que genera el coronavirus. ¿Cómo te va, Vero? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos por allá? Bueno, primero una alegría de verte, aunque sea a la distancia, Lucho, a todos. Bueno, nada, saben que llevo asalto en mi corazón, así que, bueno, una alegría, una alegría. Bueno, Todo bien. me imagino que hay otra perspectiva o por lo menos otra visión y realidad que deja esta incertidumbre constante del coronavirus, en la cual creo que a medida que pasan los minutos un poco vamos aprendiendo sobre la marcha todos, digo, tanto los profesionales como los comunicadores y como la ciudadanía en sí, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, tal cual, es así como vos decís, la incertidumbre es continua, incluso la definición de caso sospechoso cambia cada 24 horas, o sea, tenemos que estar como alertas de si hay una nueva definición de lo que es un caso sospechoso. Por ejemplo, hasta ayer sabíamos que, bueno, en realidad, si uno quiere ir hasta la semana pasada, teníamos zonas de riesgos bien determinadas. Hasta ahora, la última semana, ya no hay más fronteras. Ahora cualquier persona que venga de cualquier parte entra dentro de síntomas respiratorios, digamos, y enfermedad probable. Y ahora, con esta última circulación del virus, digamos que ya hay una transmisión comunitaria que no se sabe bien cuál es el nexo epidemiológico, estamos frente a una definición de caso diferente, donde Claro. justamente ya ahora el contacto no lo vamos a conocer tanto, entonces entramos en la fase de circulación del virus. Y, por ejemplo, cada 24 horas nosotros tenemos notificaciones del hospital que nos van diciendo, bueno, esta es la nueva definición de caso y ahora la que teníamos de ayer nos dicen va a haber una nueva definición de caso, que tiene que ver con esta fase nueva del virus que empieza a circular, que es lo que se quiso y se quiere, digamos, evitar con esto de quedarnos en casa. O Sí. sea, el tema de quedarnos en casa hasta el 31, como dijo el presidente, que no va a ser, seguramente se vaya a extender un poco más, Ujú. es justamente para evitar que esta circulación que se viene sea mayor. ¿Sí? Los casos que estamos viendo ahora son los casos que vinieron ya desde hace 14 días atrás, o sea que todo lo que vemos ahora Sí. es esperable. No hay que Bien. asustarse, no hay que decir, ¿cómo? Estamos adentro y resulta que hay un montón de casos. No, hay un montón de casos porque son los que ya vienen. Si nosotros nos guardamos, nos quedamos adentro, evitamos el contacto, vamos seguramente a evitar que esos casos en 3 semanas sean lo que ha pasado en Italia, digamos, lo que ha pasado en Claro. España. Por eso es tan importante esta medida, me pareció espectacular, o sea, yo creo que las medidas que han tomado en el gobierno son muy buenas, es como que se han adelantado, pero bueno, nada, es como que estamos un poquito con el diario del lunes, o sea, estamos viendo lo que pasó desde Sí. hace 3 meses en el resto del país, en el resto de los países, y estamos tomando eso. Pero nada, esto es nuevo, esto tiene 3 meses y estamos todos aprendiendo sobre la marcha. Bien. Y bueno, y así estamos. Bien, Pero digamos, así como para explicarlo de forma sencilla, sí, ¿qué, qué es esto de un caso comunitario a diferencia de lo que veníamos viendo hasta el momento que uno decía, bueno, una persona que vino del exterior y seguramente si viene con síntomas o a los 14 días genera síntomas, le va a dar positivo coronavirus? Pero ¿de qué se trata el caso comunitario ahora? ahora no tenemos, en este último caso no hay un nexo epidemiológico, es decir, no sabemos exactamente cuál fue el contacto. Hasta Ajá. ahora sí lo sabíamos. O sea, había un contacto, o había venido del exterior hace 14 días, o había estado en contacto estrecho con un caso positivo, o había estado en contacto con alguien que había venido del exterior. Bien. Esto que pasó ahora es un caso nuevo que no tenemos un contacto claro. Y es entonces lo que está hablando de que hay una circulación del virus y que puede empezar a haber.
también hay casos que son asintomáticos, o sea, no nos olvidemos que la gran mayoría de las personas van a tener formas leves y pueden transmitir igual. Claro. Y hay como un falso concepto de que los jóvenes, digamos, son inmunes a la infección, y eso no es así. O sea, a ver, pueden hacer formas leves, que es lo que se espera en el 80% de la población, pero eso no significa que no transmitan la infección. Bien. Lo que está pasando en este momento es justamente la circulación del virus, que como se esperaba, digamos, nos metieron a todos adentro como para evitar que esa circulación sea mayor. Hay unos gráficos muy buenos que decían que, a ver, por una persona infectada, más o menos se infecta a 2,5, entonces si uno hacía la progresión en el mes, eso llevaba una cantidad importante. Si uno se queda adentro, obviamente ya bajas a la mitad la probabilidad de infección y así sucesivamente. Entonces, de acá a 14 días uno tendría que reducir esa circulación interna que se espera que pase, que es lo que pasó, va a pasar, pero bajarla. Y es esperable que en estas 2 semanas veamos muchos casos, y no nos tenemos que asustar porque hay dos elementos. Primero, todos los que ya vienen y que se van a diagnosticar, y no nos olvidemos que se descentralizó el Malbrán, y entonces ahora las determinaciones están en varias provincias, y también, por ejemplo, acá en Buenos Aires, nosotros mismos en el Hospital Austral tenemos la determinación rápida. O sea que va a haber más casos porque también hay más testeo. Claro. Pero eso no significa que estemos haciendo mal las cosas. O sea, no significa, no pensar que porque hay un montón de casos, yo me quedo adentro, entonces esto no sirve, salvo. O sea, no. La medida de ahora es quedarse para evitar en 3 semanas que esto se duplique y que se vuelva inmanejable. Bien. Eso es un poco lo que se está haciendo, que me parece que está muy bien. Después, bueno, reducir todo totalmente es imposible, por eso no se puede cortar totalmente el transporte, porque hay personas que tienen que salir. Entonces, las medidas necesarias en el medio de transporte que hay que seguir usando. Obviamente no se puede cortar un tren, porque como se decía, tampoco se puede parar totalmente un país, pero bueno, todos los que no sean absolutamente necesarios, adentro, y los que seamos necesarios, obviamente, afuera, hacer lo que hay que hacer. Pero me parece que es la manera. Bien, buenísimo. Sí, eso con relación al tema de los análisis, bueno, aquí en las últimas 24 horas en la provincia de Santa Fe, de 4 positivos que teníamos, saltamos a 13. Esto surgió directamente porque se habilitó al CEMAR para que haga el testeo. Entonces automáticamente se agregaron 9 en las últimas 24 horas. O sea, no es que surgieron de golpe, sino que en algún momento iba a llegar ese resultado. Claro, es buenísimo que se tenga en Santa Fe un lugar para la determinación, como se está teniendo en Chaco, en Córdoba, y ahora Buenos Aires tiene varios lugares, entonces va a haber casos. Y vamos a tener unos cuantos. Y lo que tenemos que saber es que la gran mayoría van a ser leves. Lo que se sabe es que el 80% son leves, después se habla entre un 13 y un 14% que puede requerir alguna internación, y el 5% es las formas graves, que esas son las que hay que tratar de evitar. Bien. Bueno, entonces, bueno, esto es totalmente normal dentro de esta situación que estamos viviendo, y bueno, y seguimos diciendo que hoy por hoy nuestra vacuna es el estar adentro, el quedarte en tu casa y el cuidarse, y no queda otra. Tal cual. La vacuna va a tardar en salir, o sea, todas las cuestiones que están diciendo de que hay lugares que ya la tienen es imposible. Una vacuna tarda nueva, digamos, un mínimo de 2 años y con suerte, porque primero tiene una fase de investigación en animales, después pasa a humanos. Digamos, hay que ver que no haga efectos adversos, y a partir de ahí después se puede llegar a implementar. O sea, que no vamos a tener vacuna ni el año que viene seguramente, o sea que vamos a seguir siendo nosotros, obviamente, la vacuna, como vos decís, cuidándonos y protegiéndonos. Bueno, ¿cómo está la situación y bueno, el trabajo de ustedes? Digo, bueno,
tanto tuyo como de Ricardo, que bueno, están dentro de esa excepción de la cuarentena y el trabajo que se hace en el hospital, porque bueno, se está hablando de que más allá de que nos encontremos en la medicina pública o en la medicina privada o en la mixta, comienza a haber complicación en conseguir los elementos, las cuestiones preventivas del trabajo. ¿Cómo se viene trabajando en eso? Bueno, a ver, yo creo que lo que hablamos siempre, ¿no? El sistema de salud en Argentina es único en su especie, es un sistema mixto, donde sabemos que el 50% de la población lo único que tiene de acceso es el Estado. O sea que ahí ya tenemos que hay un 50% que va a requerir atención en la salud pública. El resto está dividido entre obras sociales, medicina de empresas, o sea, medicinas prepagas, ART, o sea, hay toda una serie de coberturas donde obviamente la accesibilidad va a ser diferente, pero la realidad es que si nos ponemos a pensar que nosotros llegamos a la cantidad de casos que llega a Italia, vamos a tener serios problemas. Por eso se están montando obviamente hospitales de campaña, como estamos viendo, y la accesibilidad va a ser difícil para todos los subsectores en salud, o sea, no solo para la salud pública, sino para toda la medicina en general. Yo creo que sobre la marcha iremos resolviendo y por eso estas medidas me parece que son primordiales, o sea, es como que trabajamos antes. Vamos a ver si esto logra parar y no llegar a la transmisión que llegó a Italia, que llegó a España. Que en este momento, si uno se pone a ver, estamos como, es un sistema de salud que está bastante parecido, digamos, de España con respecto a nosotros. Entonces, bueno, tenemos ese espejo. Si vos me decís, tenemos insumos, se está haciendo todo lo posible para tenerlos. Obviamente sí, en el Hospital Austral tenemos insumos. Tuvimos la primera semana que nos robaban los pacientes, los del alcohol en gel del consultorio, o sea, los tenías y volvías al consultorio, tenías alcohol en gel, la gente se los llevaba. Esas cosas pasaron, digamos que, bueno, se trata de tener, la salud pública está un poco más complicada, tengo amigos que dicen sí, no estamos teniendo barbijos, no estamos teniendo los insumos necesarios, pero se está tratando. También hay una realidad, esto del caso, de la definición de caso ahora, de atender cambia, o sea, hasta el momento nosotros no estábamos atendiendo todos protegidos, porque en realidad uno primero hacía un interrogatorio, veía si había factores de riesgo. Ahora, realmente todo sintomático respiratorio, nosotros tenemos que protegernos y necesitamos el equipo completo frente a la sospecha, digamos. Entonces necesitamos barbijo, necesitamos antiparras, necesitamos guantes, necesitamos el delantal, todo. Entonces, digamos que, de todas maneras, a ver, eso en los grandes hospitales está armado de una forma muy clara, o sea, se han armado carpas donde el caso sospechoso va y se queda en ese lugar, se han armado triage donde se separa muy claro el que entra, digamos, por un abdomen agudo va a entrar por un lado y el que tiene síntomas respiratorios va a entrar por otro y va a ser atendido en un área determinada. Eso ya está totalmente determinado, por lo menos en nuestro hospital. Entonces, bueno, se están redireccionando las consultas programadas para que la gente no consulte al hospital, digamos, y hay un número que creo que hay en todos los lugares para que la gente consulte qué tiene que hacer, y si está con síntomas respiratorios es fundamental que no se traslade, sino que busque la manera de trasladarse, con barbijo. Bueno, todas esas cuestiones se están tratando de hacer desde las distintas instituciones y bueno, nosotros estamos a disposición para lo que sea. Bien, con más razón entonces hay que fundamentar que a este sistema de salud que tiene la República Argentina necesita que se le agregue el sentido común de cada individuo, de que se quede en su casa, de que tome los métodos preventivos para que este sistema de salud no colapse. Exacto, es así. Después estamos todos atrás de ver cómo vamos resolviendo en el día a día, pero es así. Bueno. Es quedarnos en este momento para ver qué pasa en 2 a 3 semanas, cómo va a ir la curva de crecimiento y acá la función es aplanar la curva, llegar a aplanar la curva y entonces de esa manera lograr contener los casos y evitar que haya muchos casos graves. Bien. Pero bueno. Bueno.
Bueno, Vero, no sé si queda algo por agregar. Desde ya te queremos agradecer por estos minutos, y por, bueno, clarificarnos un poco la situación hoy, en este momento, y mañana veremos. No, simplemente decirles, a ver, pasamos otra pandemia, fue la Sí, del 2009, no nos olvidemos, fue la sí, gripe. Yo estuve también en esa, digamos, ahí como en la primera línea, en un hospital público, donde no había, a veces había barbijo, a veces no teníamos más que lavarnos las manos. sí, Y esa pandemia fue muy difícil también. sí, Y la suerte de esto, de que no hubo tantos muertos y que se pudo contener, sepamos que fue la vacuna, y fue la vacuna porque la gripe es un virus conocido. Entonces, rápidamente en un año nosotros tuvimos una vacuna. Pero recordemos que esa pandemia fue muy grave, morían embarazadas, moría gente joven, y realmente la vacuna fue lo que lo salvó en ese momento. sí, Ahora, no vamos a tener la vacuna rápido, o sea que yo creo que el mensaje es: la vacuna somos nosotros. bien, Nosotros en casa, nosotros con todas las medidas. bien. Bien, Bueno, sí, eso. podemos hacer un recordatorio también. O sea, Salto Grande quedó muy marcado de Sí, esa gripe A porque sí, lamentablemente quedaron y fallecieron 2 personas por esta gripe. Entonces, tal me cual, parece que tal cual, es el cierre y la realidad misma, ¿no? Lo que deja. tal, tal cual, tal cual. Bueno, Bueno, una alegría de verte. bueno, Espero que nos veamos pronto. Y bueno, saludos a todos por allá. Que bueno, estén muy bien, cuídense mucho. en algún momento cuando termine la cuarentena y comencemos todo a nuevamente volver a la normalidad, seguramente nos vamos a estar reencontrando. Seguramente que sí. Bueno, un saludo para toda la familia Vero, un beso y un abrazo enorme. Igual, que Hasta estén muy luego. bien. Luego.